Hola, yo soy Paola Serna, médica psiquiatra, y hoy vamos a hablar sobre patología dual. Cuando hablamos de patología dual o escuchamos ese término, puede que sea ajeno a muchos de nosotros, pero esta frase lo va a resumir todo, de la psicopatología a la adicción y viceversa. Cuando hablamos de una persona que tiene patología dual, hablamos de un individuo que en sí mismo tiene dos trastornos a la vez. Por un lado, un trastorno adictivo, que puede ser un trastorno por uso de sustancia o una adicción comportamental, y por otro lado, un trastorno mental. Los pacientes con patología dual tienden a ser pacientes que nos generan un riesgo, que nos generan un reto terapéutico. ¿Por qué? Porque tanto su patología adictiva como su patología mental tienden a ser más severas. Cuando vamos a hablar sobre causalidad de la patología dual, deberíamos saber que en los manuales que nosotros utilizamos para clasificar y diferenciar las enfermedades mentales, la patología dual como tal no está tipificada. ¿Por qué? Porque cada uno de los trastornos es un trastorno aparte. El trastorno por uso de sustancias y el trastorno mental. Pero cuando hablamos de, ¿por qué una persona puede empezar a tener patología dual? Se sabe que hay una relación como circular, como un círculo vicioso. Y hay dos teorías muy grandes. Está la teoría de un paciente que inicialmente tenía un trastorno mental y para aliviar los síntomas de ese trastorno mental comienza con el consumo de alguna sustancia. Vamos a dar un ejemplo muy típico. Cuando uno está en una fiesta o está en una rumba y quiere sacar a bailar a una pelada o la pelada le quiere hablar al muchacho y son muy tímidos, dicen definitivamente, si no me tomo unos traguitos yo no soy capaz de sacar a esa persona a bailar o de empezar a hablarle. Con ese consumo de ese traguito se está aliviando el síntoma que es la timidez para poder tener la voluntad o la valentía de sacar a esa persona. Otro ejemplo muy típico que nos dan los pacientes es, no doctora, vea, yo estoy bajoneado, estoy aburrido, no tengo energía para nada y me doy unos pasecitos y con eso ya tengo toda la energía para hacer todas las cosas que necesito. O por el contrario, estoy muy ansioso, estoy muy estresado, necesito relajarme, le doy unos ploncitos y con unos ploncitos me relajo. La segunda causa o la otra forma como se puede dar la patología dual son personas que comienzan con el consumo de una sustancia y una vez el consumo se va perpetuando, este consumo puede llevar a una enfermedad mental. Con la sustancia que más se tiene conocimiento sobre el inicio de patología mental es con la marihuana. Se sabe que hay una relación directa y causal entre el consumo de marihuana y el inicio de una esquizofrenia. Sin embargo, no es la única sustancia que puede generar patología mental. Se sabe que con el consumo de otras drogas se puede precipitar el inicio de un trastorno mental. Muchos de ustedes habrán escuchado, por ejemplo, personas que cuando se dan pases de perico, de cocaína, comienzan con los delirios de persecución, que me están persiguiendo, que tengo que tapar las ventanas, las cortinas, porque ya vienen por mí, porque me van a matar. Entonces, poco a poco, que se va perpetuando ese consumo de esa misma sustancia, se puede generar una patología mental. ¿Cómo nace entonces o cuáles son esos factores que realmente sí pueden causar una patología dual? Se sabe entonces que hay unos factores genéticos, que hay unos factores psicológicos y finalmente unos factores psicosociales. Entonces, una persona no tiene patología dual porque sí. Hay cierto riesgo genético que se genera, por ejemplo, al tener algunos familiares de primer y segundo grado, por ejemplo, mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, que al ellos tener patología dual e incluso patología por uso de sustancias nos generan un riesgo para nosotros para tener patología dual o abuso de sustancias. Entonces no es como que, de la nada me volví adicto, no. Uno ya viene con cierta vulnerabilidad genética que puede generar o precipitar una patología dual o un trastorno por uso de sustancias. Luego tenemos esos factores psicológicos. ¿Cuáles son los factores psicológicos? El ejemplo que les di ahorita, ciertos rasgos de personalidad, cierto tipo como de displacer o de disconfort que se genera con algunas emociones y para evadir esas emociones termino consumiendo alguna sustancia porque no me gusta sentirme así o quiero evadirme de la realidad porque mi realidad es muy frenética o muy abrumadora y necesito evadirla para no sentirme de esta forma y termino consumiendo sustancias. Y finalmente tenemos ese factor psicosocial donde por presión de los amigos, también puede pasar por cierto ambiente familiar en el que yo me mueva
o finalmente por la disponibilidad que yo tengo de tener esa droga, es más fácil que primero inicie el consumo de una sustancia y que en el camino se vaya volviendo un trastorno dual o una patología dual. ¿Qué he visto yo, por ejemplo, en mis pacientes? Lo más común, que tengan familiares que han consumido o familiares que consumen y que además de eso tienen trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, o esquizofrenia. También tengo muchos pacientes y hemos visto muchos pacientes que más adelante vamos a ver lo importante que son las características de la personalidad y los trastornos de personalidad que para afrontar esas emociones tan horribles prefieren consumir y evadirse de esa emoción. Y finalmente, y lastimosamente, algunos barrios en los cuales nosotros nos movemos donde hay mayor disponibilidad, donde es más fácil acceder a las sustancias psicoactivas. Sabiendo entonces la causalidad de la patología dual, es importante que hablemos de la epidemiología, no tanto en cifras, qué tanto se presenta, más en hombres, en mujeres, qué se sabe en general, que más o menos entre el 60 y el 70% de las personas que tienen un trastorno mental, concomitantemente pueden tener un trastorno por uso de sustancias. Si lo vemos, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, que es un hospital netamente de adicciones, casi que el 90% de los pacientes que tenemos allí presentan patología dual. ¿Qué pasa con las personas que tienen patología dual? Que son pacientes que tanto su trastorno por uso de sustancias como su trastorno mental es más severo. Por lo tanto, la implicación del tratamiento es mucho más difícil. Son pacientes que consultan con mayor frecuencia a urgencias. Puede ser urgencias orgánicas o urgencias mentales, por lo que les decía ahorita, un trastorno por uso de sustancias más un trastorno mental hacen como un choque eléctrico entre ellos dos y generan mayor vulnerabilidad para esa persona. La mayoría de intentos de suicidio que se dan en el mundo se dan bajo efectos del consumo de alguna sustancia. Por lo tanto, los pacientes que tienen patología dual son pacientes que tienen hasta 10 veces mayor riesgo de suicidio que quienes no tienen patología dual. Por lo tanto, vamos a ver con bastante frecuencia en estos pacientes intentos de suicidio. Que también se ve con los pacientes de patología dual, que son mucho más vulnerables en su ámbito psicosocial. ¿Por qué? Porque si para una familia es difícil tener un paciente solo con una adicción, o si para una familia es difícil tener un paciente solo con un trastorno mental, ahora súmele trastorno mental más adicción, esa carga de esa familia se convierte en algo sumamente fuerte, sumamente grande, y por lo regular son pacientes que terminan estando solos y muy vulnerados. Incluso muchos de ellos terminan siendo habitantes de calle. Y eso es una de las, digamos, como de las cosas que nosotros queremos impactar, sobre todo dando conocimiento de, bueno, qué es la patología dual, cómo puede enfocar un paciente con patología dual para evitar que finalmente lleguen a la calle. Y otra de las grandes problemáticas que tenemos con los pacientes con patología dual es que no son adherentes a los tratamientos. Les cuesta mucho decir, venga, yo sí me voy a tomar los medicamentos, o venga, yo sí voy a ir a las citas, o yo sí voy a buscar un apoyo. Por lo tanto, todo este conjunto de cosas que acabamos de decir generan un peor pronóstico en estos pacientes. ¿Cómo se puede presentar clínicamente o cómo podemos ver clínicamente a un paciente que tiene patología dual? Lo primero es que le cuesta reconocer que tiene una enfermedad, ya sea la enfermedad mental, ya sea el trastorno por uso de sustancias, pero le cuesta muchísimo reconocer que lo tiene. Por lo regular, cuando va a la consulta, no habla de la patología mental, no habla del problema del consumo, sino que habla de otras cosas, de sus problemas emocionales, de sus problemas familiares, y esto es fundamental, porque la mayoría de los pacientes con patología dual tienden a culpabilizar a los demás por sus propios problemas, por sus propias decisiones, por su propio consumo. Ah, no, es que yo recaí porque en mi casa hay muchas peleas y yo no me aguanto la peleadera. Es que yo recaí porque mi mujer me dejó. Yo recaí en estos días, incluso tuve un paciente, llevaba 2 años y medio sobrio, sin consumo de ninguna sustancia, me dejó la mujer y recaí y me tiré al consumo, y se tiró al consumo fue que se tiró un negocito que había montado 2 años y medio con su mujer, una ferretería, se la huelió, por decirlo coloquialmente, y se la bebió todita, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dejó mi mujer, ¿sí? Entonces, digamos que son pacientes que les cuesta mucho ver en la consulta de su problemática de consumo. ¿Cómo más podemos ver o cómo más se pueden presentar estos pacientes? Pacientes que tienden a consultar con diversos médicos y que no les gusta tomarse el tratamiento. ¿Por qué? Porque no les gusta que les digan que tienen un trastorno mental. Cuando les dicen que tienen un trastorno mental, pasan a otro médico.
Por lo tanto, son pacientes que tienden a tener múltiples diagnósticos al pasar de médico en médico, al brincar de médico en médico, y entonces finalmente se genera una confusión. Otra de las características clínicas que pueden tener estos pacientes es que ellos tienden a internarse en múltiples partes y abandonar de forma pronta o de forma precipitada los tratamientos, por algo que vamos a ver ahorita más adelante, que son todos estos rasgos de la personalidad que no le permiten hacer un enganche adecuado con el tratamiento. Y finalmente, como les venía diciendo, pacientes que a la larga van a tener mayor número de conductas suicidas, mayor número de conductas impulsivas, como ¿qué? Como mayor delincuencia, muchas parejas sexuales, cambios de diferentes trabajos, renuncias inmotivadas, empezar diferentes carreras y no terminarlas, no terminar el colegio. Son de esas maneras sutiles que yo puedo decir, este paciente, como con estas características, de pronto subyacentemente puede tener o un trastorno mental o un trastorno por uso de sustancias. Cuando nosotros vemos en la consulta o cuando a ustedes les llega un paciente en la consulta que tiene un trastorno mental o que tiene una patología dual, ¿cómo puedo yo enfocar a este paciente? Recuerden lo que les decía al principio, es una causalidad multicircular. Puede ser que un paciente inicialmente tenía ese trastorno mental que no fue tratado y que al no ser tratado el paciente se buscó automedicar y en medio de esa automedicación encontró el consumo como una salida a su trastorno mental, o puede ser todo lo contrario. Un paciente que en medio de su consumo comienza a tener diferentes alteraciones en su comportamiento, en su estado de ánimo, en su forma de pensar, en su forma de adaptarse a la realidad. Entonces es una gran problemática que tenemos con los pacientes con patología dual, que son pacientes que les cuesta adaptarse a la realidad y digamos que la adaptación es algo sumamente importante en nuestro funcionamiento y en nuestra cotidianidad. Y finalmente, como les venía diciendo, la mayoría de estos pacientes los vamos a enfocar como un trastorno de personalidad, porque que sí se ha visto, y es que alrededor del 90% de los pacientes que tienen patología dual de forma subyacente tienen un trastorno de personalidad. Que muchas veces los trastornos de personalidad pueden ser algo confusos para nosotros y decimos, pero es que así soy yo. Y de hecho las personas o los pacientes que tienen trastornos de la personalidad dicen, así soy yo, me gusta ser así he sido toda mi vida, pero ojo, es que ese trastorno de la personalidad que genera un patrón de comportamiento tiende a ser tan disfuncional que en algún momento puede llegar a precipitar el uso de sustancias. Cuando hablamos entonces de trastornos de la personalidad, que son los más frecuentes o la patología mental más frecuente que se ve en los pacientes que tienen patología dual o que tienen además una adicción, tenemos que pensar en algunas claves para que podamos digerir esto un poquito mejor. Como les venía diciendo, la personalidad es ese patrón de comportamiento, de pensamiento, de forma de afrontamiento de las diferentes situaciones que se va a diferenciar o se va a ver en que una persona tenga constantemente, como de forma constante, alteraciones en el pensamiento, alteraciones en la emotividad, alteraciones en la motivación y alteraciones en su comportamiento. Dentro de los trastornos de personalidad que más se asocian con el trastorno por uso de sustancias, tenemos los mal llamados trastornos del clúster B o trastornos del grupo B. Los trastornos de la personalidad se clasifican en 3 y digamos que los del grupo B son aquellos trastornos que se caracterizan por una alta impulsividad y por una alta emotividad o reactividad emocional. Entonces las alteraciones del pensamiento que se pueden ver en estos pacientes obviamente van a depender del trastorno de personalidad que sufran, que los del grupo B serían el narcisista, el histriónico, el sociopático y el límite, y de acuerdo a ese trastorno pues se va a ver una alteración en el pensamiento. Las alteraciones de la conducta están marcadas netamente por la impulsividad, conductas de riesgo, conductas delincuenciales, prostitución, por ejemplo, o sobrepasar por encima de los demás para obtener mis propios beneficios, ya sea en el narcisista, ya sea también en el sociopático, o depender mucho de otra persona. Dentro de la emotividad vemos cómo a estos pacientes les cuesta mucho lograr como darle trámite a estas emociones displacenteras, mal llamadas emociones negativas, como lo son la tristeza, la ira, la ansiedad. Para ellos esas emociones los abruman de forma
tan intensa que no son capaces como de decir, bueno, esto va a pasar en algún momento, sino que necesitan consumir alguna sustancia para evitar esto. Y dentro de la motivación, entonces requieren motivaciones externas, extrínsecas, para poder hacer cualquier tipo de cosa, incluso para rehabilitarse. Y las otras alteraciones que se van a ver de forma gradual, de forma que siempre los pacientes van a comportarse así, serían el funcionamiento interpersonal, la autoestima, el control de impulsos y finalmente cómo afrontan las situaciones. Dentro del control de impulsos, como les venía diciendo ahorita, los pacientes que tienen trastornos del clúster B o del grupo B de la personalidad son altamente impulsivas. ¿Cómo se ven un comportamiento impulsivo en la cotidianidad? Por ejemplo, peleé con mi jefe, me salgo del trabajo. Mi novio me dijo una mentira, le termino a este novio, ¿cierto? Me dieron ganas de pegarle a alguien, le pego sin pensar, sin que eso me pase a mí por la cabeza. Yo muchas veces les digo a mis pacientes, hey, establezcamos una herramienta que se llama el semáforo y es pare, prepárese y haga antes de tener cualquier tipo de comportamiento. Pero para estos pacientes que son altamente impulsivos, les cuesta mucho como ponerle ese pare o ese freno a ese comportamiento que van a tener. Dentro del funcionamiento interpersonal, como les venía diciendo, puede pasar que una persona pase por encima del otro para obtener sus propios beneficios, vulnere los derechos de otras personas o simplemente se sienta muy pero muy apegado a ciertas personas y tenga mucho miedo a perderlas, que serían, como les digo, estos trastornos del grupo B de la personalidad. Luego tendríamos toda la parte del afrontamiento, que tiene que ver en cómo afrontan ellos ciertas situaciones que se ven sobrepasados por ellas. Y finalmente, a pesar que los narcisos, por ejemplo, se ven como tan grandiosos que pasan por encima de todo el mundo, por lo regular en el trasfondo hay una baja autoestima. Asimismo, en los pacientes que tienen trastornos sociopáticos de la personalidad, que son los que pasan por encima de los demás, que vulneran los derechos de los demás, pero en un trasfondo hay una baja autoestima. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos pacientes necesitan reconocimiento de los demás para poder hacerse valer o para poder tener cierta valía. ¿Cómo vamos entonces ahora sí a enfocar realmente el tratamiento de estos pacientes? ¿Cuáles son los objetivos en el tratamiento de estos pacientes? Lo primero es establecer un diagnóstico adecuado. Y esto se puede establecer o se puede hacer a través del diagnóstico multiaxial. Anteriormente, antes de tener este nuevo sistema de clasificación que tenemos desde el 2013, que se llama el DSM-5, en el DSM-4 y las versiones anteriores, cuando se clasificaban los diagnósticos, primero se hacía eje 1, eje 2, eje 3 y eje 4, donde el eje 1 era el trastorno mental mayor, el eje 2 era el trastorno de la personalidad, el eje 3 el trastorno por uso de sustancias y el eje 4 cuando habían algún trastorno de parte psicosocial o familiar. Entonces, para enfocar el tratamiento de estos pacientes, primero vamos a tratar el eje 1. ¿Qué es lo primero que vamos a tratar? La patología mental, ¿sí? Vamos a tratar la esquizofrenia, la ansiedad, la depresión, la bipolaridad. Vamos a estabilizar al paciente en ese eje 1 y posteriormente comenzaremos a tratar o a trabajar en el eje 2 y en el eje 3. Específicamente hablando en esta charla que nos compete el eje 3, el trastorno por uso de sustancias, muchas veces se mejora solamente mejorando el trastorno mental, porque recuerden como hablábamos anteriormente, muchas veces el nacimiento de una patología dual o de un trastorno por uso de sustancias tiene que ver con el alivio de los síntomas de alguna patología mental. Lo segundo que debemos tener en cuenta en el tratamiento de los pacientes con patología dual es que debemos enganchar a la familia, no solo al paciente, sino además a la familia en el tratamiento. O bueno, el paciente ya no tiene familia porque ya la familia se cansó. ¿A quién se hace soporte social de esa persona en el tratamiento? ¿Por qué? Porque finalmente son quienes nos van a ayudar a que el paciente se tome los medicamentos, a que el paciente vaya a las citas, a que el paciente se comprometa a tener una rutina, a tener ciertas actividades cotidianas que le van a permitir una mejoría en todo el aspecto de la patología dual. Debemos también tener en cuenta la individualización de cada uno de los pacientes. Nosotros no los podemos coger como una cajita de cigarrillos y tratarlos a todos igual porque son del mismo tamaño, del mismo color, no. Cada paciente es diferente, cada patología es diferente, cada familia es diferente,
cada patrón de consumo es diferente. Por lo tanto, es tan importantísimo la individualización del paciente en el tratamiento, porque si a todos los tratamos como un cardumen de peces o si a todos los tratamos como ganado, igualitos, con seguridad no va a haber una buena evolución y una buena respuesta en la mayoría de estos pacientes. Como les decía anteriormente, no solamente vamos a enganchar al paciente, sino también a la familia, y es muy importante brindarle toda la información necesaria, desde el diagnóstico hasta el pronóstico y qué tipo de tratamiento puede recibir nuestro paciente. Y finalmente, según la población en la que nos estemos moviendo, según el grupo etario al que estemos tratando, diversificar los programas. No es lo mismo tratar a un adolescente que tratar a un adulto joven, tratar a un adulto mayor. No es lo mismo tratar a una mujer que a un hombre. No es lo mismo tratar a población que sea minoritaria por desplazamiento, por ser indígenas, por ser, por ejemplo, analfabetas, sordos, etcétera, etcétera, que tratar a personas que no tengan estas condiciones. Entonces debemos intentar diversificar un poco más los programas que tenemos. Una de las claves principales y el éxito principal de un paciente que llega a tratamiento por patología dual es el enganche terapéutico. ¿Cómo nosotros podemos generar primero un enganche terapéutico adecuado para que el paciente tenga conciencia de enfermedad? Recuerden que yo les decía ahorita que una de las características clínicas principales de estos pacientes es que no se identifican ni con la patología mental ni con el trastorno por uso de sustancias. Entonces, ¿cómo yo, como médico, como psicólogo, como enfermero, puedo hacer que mi paciente tome conciencia de enfermedad? Y allá aparece un tipo de entrevista que se llama la entrevista motivacional, que es una entrevista clave para que el paciente primero tenga un enganche con su tratante y segundo se genere conciencia de enfermedad. Y ojo, que la patología, la entrevista motivacional no es una entrevista de ánimo, dale, tú puedes, tú vas a salir, dale, adelante. Eso no tiene nada que ver con entrevista motivacional. Una entrevista motivacional es una entrevista que nosotros llamamos también entrevista introspectiva. ¿Qué es eso de introspección? Es una entrevista donde uno invita al paciente a darse cuenta por sí mismo de la problemática y de las consecuencias que tiene su problemática. Es una entrevista que no es para nada fácil, es una entrevista que dura entre 1 hora, 1 hora y media, donde a través de un diálogo, no es como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué consumes? ¿Cada cuánto consumes? ¿Cómo lo consumes? ¿Cuándo fue la última vez? No. Es un diálogo en el cual mi paciente habla lo que quiere decir y yo a través de lo que escucho, por lo tanto se debe tener una escucha muy activa con estos pacientes, le hago una contrarrespuesta o le hago una pregunta. Entonces tú dijiste que uno de tus sueños es poder viajar al exterior. ¿Cómo crees que el consumo de sustancias puede ser algo que te obstaculice o que te ayude a viajar al exterior, por ejemplo? Entonces la entrevista motivacional, como les venía diciendo, es la clave para generar un adecuado enganche terapéutico con el paciente. Y ese enganche terapéutico, ¿qué van a hacer? Toda la parte de la introspección se va a poder realizar un adecuado tratamiento. Además, porque en esa entrevista motivacional, nosotros como tratantes, como psicólogos, enfermeros, médicos, nos vamos a dar cuenta de en qué etapa de cambio se encuentra el paciente. Se han descrito 3 etapas de cambio diferentes y según la etapa de cambio donde yo me encuentre, voy a generar el cambio o no. Tenemos la etapa preconcepcional, tenemos la etapa concepcional y tenemos la etapa de acción, o también llamada precontemplativa, contemplativa y etapa de acción. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan raro? Entonces, miren, vamos a poner el ejemplo de un paciente que fuma cigarrillo. Un paciente que fuma cigarrillo, la gente le dice, ve, vos deberías dejar de fumar cigarrillo, ¿por qué no dejas de fumar? Mírate esas tos, mira que te ahogas por la noche cuando estás durmiendo, y el paciente dice, pues yo debería dejar de fumar. Esa es la etapa precontemplativa. Yo debería dejar de fumar, como que sí, como que no. Luego viene la etapa contemplativa, yo voy a dejar de fumar y a partir de la próxima semana no me fumo un cigarrillo más. O voy a empezar a buscar ayuda para ver cómo hacer para no seguir fumando más. Esa es la etapa de contemplación. Ya voy a preparar un plan para pasarme a la siguiente etapa, que es la etapa de acción. Me interno para dejar de consumir, voy a la cita con el especialista para dejar de consumir, voy al psicólogo para que me enseñe estrategias para dejar de consumir. Entonces la entrevista motivacional no solamente me va a generar introspección, que es conciencia de enfermedad, no solamente me va a generar
motivación para hacer el cambio, sino que además va a identificar en qué etapa del cambio estoy. Y según en esa etapa del cambio en la que yo me encuentre, pues establezco una acción. Si está en una precontemplativa, pues todavía no le inicio tratamiento farmacológico, todavía no lo interno, en caso de ser necesario, sino que sigo teniendo unas charlas mensuales con el paciente para ir mejorando esa motivación. Y si ya está en la etapa contemplativa o de acción, rápido de una, empezamos el tratamiento, los grupos de apoyo, internación si es necesario. Por eso les digo que es tan importante todo esto de la entrevista motivacional. Y en la entrevista motivacional vamos a tener en cuenta varios aspectos claves. Y es que cómo mi paciente realmente se va a convencer de hacer el cambio. Lo primero es que el paciente debe tener esa sensación de elección y control propio. ¿Qué quiere decir eso? Yo les decía ahorita, les hablaba motivación intrínseca. ¿Cómo así? Yo estoy motivado por mis propios motivos. Yo lo quiero hacer porque quiero estar mejor de salud, porque quiero tener un trabajo mejor, porque quiero cumplir los objetivos de mi vida. No lo voy a hacer, como nos pasa muchas veces en el hospital, porque me van a dar un pase, porque me van a regalar una moto, porque me van a poner a manejar Uber. Ese tipo de motivaciones se llaman motivaciones extrínsecas y son las que menos se relacionan con un exitoso tratamiento, con una buena adherencia y finalmente con la abstinencia, que es lo que queremos en nuestros pacientes. El segundo aspecto a tener en cuenta es el autoconvencimiento auditivo. ¿Qué es eso? Son las personas, y en algún momento lo podemos llamar, por ejemplo, autoafirmaciones, que se dicen a sí mismas y en voz alta que quieren cambiar. Es diferente cuando lo escuchan de los demás a cuando se lo dicen a sí mismo y se lo dicen en voz alta. Entonces, cuando dicen yo quiero cambiar, yo quiero hacer este cambio, es más fácil que se genere ese enganche. Tenemos también la autoconfianza o la percepción de ser autosuficiente y son aquellos pacientes que dicen yo sí soy capaz. Particularmente ahora tenemos un paciente hospitalizado que desde esa semana me dijo, vea doctora, yo no soy capaz. Ha hecho como 6 procesos de rehabilitación internado y en esta que está internado me dijo, yo creo doctora que yo no soy capaz. Entonces si empezamos desde esa falta de confianza, desde esa falta de autonomía, es muy difícil que el paciente cuando tome la decisión de hacer el cambio, pues pueda cambiar. Tenemos además también la ambivalencia, lo cual es un proceso completamente normal en cualquier proceso de cambio. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cambio? ¿No cambio? ¿Si seré capaz? ¿No seré capaz? Pero finalmente esa ambivalencia es necesaria y es una parte muy indispensable de la terapia motivacional, incluso generarle ambivalencia al paciente para uno darse cuenta y el paciente mismo darse cuenta qué tan preparado está para comenzar el cambio. El traje a la medida, que se los he dicho ya en varias ocasiones, no podemos cogerlos a todos como ganados, sino vea, ese tratamiento es para usted porque nos vamos a centrar en su personalidad, en sus rasgos, en su familia, en su consumo, en la sustancia que usted consume. No los vamos a coger a todos como un grupo y eche para allá pues con los ojos cerrados a ver cómo se tratan esto, sino que sea a su justa medida. Y finalmente, la relación interpersonal, que tiene que ver cómo se relaciona el paciente con el equipo terapéutico, con su terapeuta y con sus demás compañeros. O sea, generar una buena relación interpersonal para que finalmente se pueda generar esa adherencia de la cual hemos hablado en varias ocasiones. Recordemos entonces que no hay un tratamiento único para estos pacientes, que los tratamientos son diversos, son múltiples y que dentro de esa diversificación tenemos farmacológicos, no farmacológicos y han descrito muchos tipos de terapias para los pacientes con patología dual, que la idea es que se genere tanta sensibilización a nivel de políticas, a nivel económico, a nivel social, donde hayan programas que sean disponibles y accesibles para los pacientes, porque recordemos que si bien el trastorno mental es una patología o son patologías que por lo general generan mayor vulnerabilidad, mayor discapacidad, menos trabajo, menos educación y si a eso le sumamos un trastorno por uso de sustancias, con seguridad son personas que digamos socioeconómicamente no se encuentran muy bien, por lo tanto lo debemos hacer disponible y accesible para la comunidad. Como les decía y les he dicho en varias ocasiones, no centrarnos solo en la adicción, venga, usted qué consume, sino mirar todo, global al paciente, su problema adictivo, claro que sí, su patología mental, claro que sí, pero también miremos la parte psicosocial, desde hasta qué grado de escolaridad tiene, qué religión profesa, cómo están las relaciones con sus familias, con sus amigos, que finalmente todo el círculo social y todo el círculo familiar, laboral, académico, en el que se ve envuelto el paciente genera repercusiones tanto en el paciente y el paciente en ese círculo social.
Ojo con los tratamientos que no, es que duran específicamente 1 mes, 2 meses, 3 meses. El tratamiento debe durar lo que el paciente necesite, ¿sí? Lastimosamente, muchos de los tratamientos que son aprobados o son financiados por ciertas EPS pueden tener una duración específica y eso nos limita un poco en, bueno, qué tan efectivo puede ser un tratamiento con un límite de tiempo, pero si es lo que el paciente puede acceder porque su EPS o porque el gobierno, quien sea, es quien le da ese número de días de tratamiento, pues obviamente vamos a tomar mano de esto, pero la idea es que el tratamiento dure lo que el paciente necesite, o sea, que no tenga una duración muy limitada. Como les he dicho, no solamente hacer terapia grupal, sino también tener terapia individual con el paciente, tanto por parte de psiquiatría, psicología, enfermería, son muy importantes, como todo el enfoque de estos pacientes, porque recuerden que no estamos tratando solo adicción o solo patología mental, sino las dos. Por lo tanto, hay que tener un enfoque de trabajo social, de psicología, de enfermería, de medicina general también, de psiquiatría cuando está a su disposición y de forma individualizada. Y ojo con esto, que los pacientes pelean muchísimo con esto y es con la medicación. Como estamos hablando de 2 patologías asociadas, pues lastimosamente, y así no nos guste, seamos médicos, seamos enfermeros, seamos psicólogos, la gran mayoría, por no decir que el 100% de los pacientes con patología dual van a requerir un tratamiento con medicamentos. Y esto es con lo que más pelean los pacientes, e incluso algunos médicos y algunos psicólogos. Usted no se tiene que tomar eso, tranquilo. Los medicamentos en este tipo de patologías tienen una función enorme. Desde primero aliviar la patología mental de base o que aparece secundario al trastorno por uso de sustancias. Por otro lado, a manejar síntomas como trastornos del sueño, como trastornos del apetito, como ansiedad de consumo. Entonces, hacernos enemigos de los medicamentos con seguridad no nos va a llevar a ningún lado positivo. Ojo con esto, y que se los decía en la parte de la entrevista motivacional, el tratamiento debe ser voluntario. Para que un tratamiento sea efectivo, la voluntariedad es la clave para que el paciente tenga una mejor evolución. No podemos decir que todos se van a mejorar, que todos se van a aliviar, que todos van a dejar de consumir, porque sería hablar mentiras. Pero un paciente que haga un proceso de forma voluntaria es un paciente que con seguridad va a tener mucho más éxito si lo ponemos en contraparte con un paciente que va porque la mamá lo obligó, porque la mujer lo iba a dejar, porque en el trabajo lo iban a echar. O porque bienestar familiar, porque le quitaron los hijos, le dijo, si no se interna, no le devolvemos los hijos. Con seguridad, cuando es voluntario por mi propia decisión, va a ser un tratamiento muchísimo más exitoso. Durante todo el proceso del tratamiento, pues hombre, si estamos dejando de consumir porque tengo una patología asociada, pues la idea es que yo durante todo el proceso no consuma. ¿Y cuánto dura el proceso? Para toda la vida. Porque cuando es un trastorno por patología dual, o cuando estamos hablando de patología dual, son trastornos para toda la vida. Entonces, para toda la vida no me puedo tomar un trago, para toda la vida. Para toda la vida no me puedo dar unos ploncitos, para toda la vida. Para toda la vida no me puedo dar unos pasecitos, para toda la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces en esos pequeños permisitos que se dan, se vienen recaídas integrales que finalmente terminan nuevamente en todo el ciclo que hablábamos anteriormente. Disfunción familiar, social, laboral, académica, de pareja, etcétera, etcétera. Durante el proceso del tratamiento, lo ideal es evitar todo tipo de conductas de riesgo, incluyendo una conducta de riesgo que muchas veces no la puedo ver tan riesgosa, es seguir frecuentando los mismos amigos con los que yo consumía. ¿Por qué? Porque finalmente me van a llevar a un uso de sustancias. Si estoy en una fiestecita y mis amigos están tomando traguito, deja de hacer aguafiestas, tómate uno, vos estás bien hace mucho tiempo, esto no te va a pasar nada, hágale pues, deme uno. Y ese uno se volvió en 10, y esos 10 se volvieron en un pase para bajar la borrachera. Y ese pase para bajar la borrachera se volvió en unos ploncitos para relajar el acelere que le dieron los pases, y finalmente terminó en una recaída integral, terminó en todo lo anteriormente. Entonces, muchas veces las amistades de consumo se pueden volver conductas de riesgo. Conductas de riesgo, volver a los lugares donde yo tenía el jíbaro, donde yo compraba la droga, donde yo tenía los amigos del parche con los que me juntaba a consumir. Esas también son consideradas conductas de riesgo dentro del tratamiento de los pacientes. Y ojo con esto, la recuperación del adicto y sobre todo los pacientes que tienen patología dual, siempre podemos considerar la recaída como una posibilidad. Digamos que es más la excepción que la regla, un paciente que se recupera que no recae.
hay dos tipos de recaída, una recaída integral o una recaída puntual. ¿Cómo vamos, o digamos de qué depende que se dé una puntual o una integral? Depende de muchas cosas del paciente, de cómo haya hecho el proceso de su paciente. ¿Qué es una recaída puntual? Un paciente que llevaba mucho tiempo abstinente y que un día, por un mal manejo de emociones, por un mal control de impulsos, por una mala tolerancia a la frustración, consume solamente ese día y ya hasta ahí tuvo su recaída. O ya la recaída integral es el paciente que, por las mismas circunstancias descritas anteriormente, vuelve a consumir y termina consumiendo lo mismo que consumía antes y consumiéndolo de forma repetida. Para finalizar y resumir, sobre todo la parte del enfoque de tratamiento que me parece tan importante porque muchas veces nos cuesta llegar a estos pacientes, sobre todo por la falta de conciencia de enfermedad, vamos a tener en cuenta. Primero, una buena enganche, una buena relación con este paciente, primero para que tenga la confianza de decirnos, ve, yo sí consumo drogas, porque sé que a muchísimos médicos generales les ha pasado, y a mí me pasaba cuando era médica general, y preguntaba por antecedentes que a veces no preguntaba por uso de sustancias. Y yo ahora que trabajo en esto digo, ¿cuántos pacientes de mi consulta siendo médico general no se me habrán pasado que consumían sustancias? Y yo nunca les pregunté, o ellos tampoco me dijeron, pero les pude haber tendido la mano de cierta forma y ahora estaríamos diferentes. Quizás el paciente estaría mejor, estaría igual, no lo sé. Pero no se nos olvide preguntar sobre esto que es tan importante y cuando sea positivo en el interrogatorio, pues intervenir. Vigilar siempre el estado clínico del paciente, tratar la abstinencia, tratar el fenómeno de tolerancia y en muchas ocasiones este tratamiento, como les decía anteriormente, va a requerir medicamentos y hacernos amigos de los medicamentos, no hacernos enemigos de los medicamentos, porque son los que finalmente nos van a ayudar a que nuestro paciente mejore más rápido y de forma más consistente. Y repito y vuelvo y digo, y me parece importante hacer énfasis en esto, es individualizar a cada paciente. Individualizar qué sustancia consume, con qué frecuencia lo hace, qué cosas lo lleva a consumir. ¿Por qué? Porque en esa individualización nosotros vamos a poder tratar todos estos rasgos de los que hablábamos anteriormente que pueden hacer que un paciente recaiga. Vamos a hacer alguna intervención para prevenir recaídas. ¿Y cómo se previene la recaída? Trabajando en todos esos aspectos que generan el consumo, la timidez, la baja autoestima, el pobre control de impulsos, la pobre tolerancia a la frustración, el mal manejo de emociones, la disfunción familiar, o sea, trabajar en todos aquellos aspectos que si yo no los mejoro, que si yo no los trabajo, a largo plazo se van a volver en recaídas frecuentes o en consumos frecuentes. Como les venía diciendo, no solo vamos a trabajar con el paciente, vamos a trabajar con todo el apoyo que tenga el paciente y dentro de esto incluimos a su familia. Tener en cuenta en la familia, obviamente si estamos hablando de un paciente mayor de edad, si el paciente no quiere, si no hay un buen enganche con su familia, si no hay una buena relación con su familia, se respeta esta decisión, siempre y cuando el paciente no tenga un trastorno mental muy grave como una esquizofrenia y el paciente esté psicótico y no pueda tomar decisiones, o sea, un paciente pues que definitivamente sea menor de edad. En estos dos casos sí o sí debemos involucrar a la familia, pero si el paciente es mayor de edad, tiene su juicio conservado, es capaz de tomar decisiones, él puede prescindir de ese apoyo familiar. Solo que quedaremos ahí como cojeando de una patica, porque el apoyo psicosocial es sumamente importante en todo este tratamiento porque nos va a ayudar con la adherencia, nos va a ayudar con el enganche. Vamos a intentar trabajar todos aquellos rasgos y que nos puedan generar otras comorbilidades adicionales. Por eso el tratamiento de la patología mental, del trastorno mental, es tan importante y eso nos va a ayudar a reducir muchísimo el riesgo de recaída y de continuar en el consumo. Y para finalizar, abordar de forma integral a los pacientes. Entonces el mensaje que les quiero dejar el día de hoy es que ya sabemos que es patología dual, ya no nos hablan en chino cuando decimos patología dual. Ya sabemos que nos referimos a pacientes con trastornos mentales y trastornos por uso de sustancias o adicciones comportamentales y sabemos cómo darle el enfoque clínico a ese paciente y el enfoque del tratamiento. Creo que con esto podemos tener una base grande de cómo tratar a nuestros pacientes, cómo enfocarlos y cómo engancharlos terapéuticamente. Muchas gracias.